Pues principalmente que pues nosotras tenemos derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. No quiere decir que a fuerza, si el aborto es legal, tengas que abortar. Esto también va a beneficiar a las víctimas que son violadas, víctimas de violación, que muchas veces las obligan a parir siendo niñas. Bebé. Para que se entere que ya nací. Ya saliste, Alice. Le damos la bienvenida aquí a todos nuestros televidentes, nuevamente aquí con Ricardo Puente Sin Censura, otro programa de Periodismo Sin Fronteras. Hace mucho tiempo queríamos tratar este tema acá en este espacio, que es el tema de Provida. Y qué mejor que este invitado especialísimo, médico obstetra, doctor Moisés Montaño, mexicano, médico cirujano de la Universidad Autónoma de Guadalajara, especialista en ginecología y obstetricia, encargado y adscrito en áreas de ginecología y obstetricia. Muy famoso porque lo hemos visto en las redes, dando una batalla muy fuerte a favor de la vida. ¿Qué pasa, doctor? Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias. Buenas tardes, Ricardo. Gracias. Bien. ¿Qué es lo que está pasando en México? Muchos pensábamos que en México estaba aprobado ya el aborto. En Colombia, que es un país mucho menos católico de lo que es México, se aprobó para algunos casos específicos. ¿Cuál es la situación legal en México en este momento? Actualmente, fíjate que solo está legalizado en la Ciudad de México, en Oaxaca, hasta donde yo tengo entendido, y ya. Pero ahorita este año principalmente dentro de la agenda globalista lo que están buscando lo están promoviendo. Ahorita dentro del gobierno están haciendo muy fuerte la promoción y lo que sí está pasando especialmente y que sí yo lo noto como adscrito de dos instituciones, más aparte en mi consulta privada, es que por medio de las redes sociales, los grupos feministas se han encargado mucho de promover el aborto y lo único que están ocasionando es una incidencia de mujeres que están llegando a la urgencia ginecológica desangrándose. Todo porque literal les dicen que se tomen un número incoherente de pastillas, o sea, sin conocimiento. Sí, yo estuve mirando su Twitter y encontré que usted hablaba de muchos casos que usted había tratado. ¿Puede contarnos de algunos de ellos? Que más le hayan Sí, mira, te voy a platicar de uno en específico que fue el que creo me hizo viral. Llegó una señora que yo atendí, ella vio por medio de redes sociales, no sé si Facebook o ahorita TikTok, que les dicen que se tomen tal número de pastillas de misoprostol, que no va a pasar nada, que simplemente van a expulsar al bebecito y les dicen literal que es una mancha. De verdad hay memes hasta donde pareciera que fuera nada más un catsup o mermelada. Dicen, ni siquiera está vivo, no es un bebé. Toda esa desinformación lo que causa es que cuando ellas ingieren el medicamento con el número y muy descontrolado, llegan chocadas. A mí me llegó esta paciente que te digo, una hemorragia de 1 litro fácil, ya deberá haber perdido la señora. Nosotros, el cuerpo humano en una persona de 70 kilos promedio tiene alrededor de 4.5 litros, 5 litros de sangre. Imagínate, esta señora ya haber perdido unos 500, más acá cuando llegó otro litro, iba a 1,5 litros, o sea, llegó en un estado de choque hipovolémico. Lo que yo hice fue, primero llegan obviamente con actitud sospechosa de que no, me empezó el sangrado, pero cuando una persona tiene un aborto, cuando una mujer tiene un aborto espontáneo, no presenten ese tipo de sangrado. La señora literal llegó desangrándose y yo le dije, hay muchos datos clínicos, porque también ahorita las feministas lo que les encanta decir es, nunca se van a dar cuenta o no va a sospechar. Imagínate, nosotros hacemos 7 años de carrera de medicina, 4 años de especialidad, te das cuenta cuando una paciente usa ese medicamento. Hay cambios a nivel del cérvix, del cuello uterino, que es el que dilata. Lo normal una mujer es que lo tenga un poco largo y de consistencia duro. Al tomar ese medicamento que es una prostaglandina, se acorta, dilata y es lo que causa mucho el sangrado, literal se desangran por ahí. Yo le dije, no te preocupes, o sea, yo estoy para ayudarte, pero necesito que me digas, porque a la hora de hacer un legrado es importante ver la consistencia, ya que al tú meter una legra,
y limpiar el útero, también puedes perforar, lo famoso que a veces hacen ellas, que se meten ganchos y se terminan perforando. Y yo le dije, no te preocupes, o sea, yo soy católico antes que nada, solo le dije, lo que hiciste no es lo correcto porque es una vida. Yo te recomiendo que te confieses, te pongas en paz, pero necesito que me digas las cosas. Y pues empezó a llorar, me dijo que sí, que se había tomado como unas 12 pastillas, creo, fueron muchísimas, una dosis muy alta. Y ya fue todo. Yo le dije que si me podía hacer un testimonio, que si lo podía anotar en una carta, y para que esto le sirviera a personas que se piensan practicar un aborto, para que vean que no es como les dicen en redes, de que es un sangradito, literal les puede costar la vida. Y ya le pasamos, le solucionamos el problema, el legrado, se para la hemorragia y fue todo. Y a la hora de yo subir el testimonio a redes sociales, pues armó todo el show, que yo meto mis creencias, que empezaron a decir, mande, perdón. ¿La paciente fue la que armó el show? No, para nada. Yo lo subí a Twitter y el grupo de feministas que empezaron a decir que yo la había forzado. Fíjate que en el grupo feminista, el movimiento feminista es mucho de inventar. Muchas cosas que no les consta, ellas empiezan a especular. O sea, yo, de verdad, la relación con la paciente fue muy cordial después, la señora muy agradecida, y a las señoras y a estas chavas les dio por empezar a inventar que yo la había amenazado, que yo la forcé a que hiciera esa carta. Se hizo todo un show. Imagínate cómo fue esto, que de verdad ya hicieron cartas para que a mí me corrieran de las diferentes instituciones a las que estoy. Y pues obviamente, pues a base de mentiras. De hecho, tuve también una demanda hacia la CNDH, los derechos humanos, pero pues o sea, hasta eso es algo muy chistoso, o sea, lo hacen a base de mentiras. Es muy fácil con un expediente clínico tú demostrar que, oye, ¿sabes qué? La señora me llegó desangrándose, ella se lo provocó, yo afortunadamente, gracias a Dios, le resolví el problema y ahí acaba, pero hacen mucho ruido, ¿me entiendes? Inventan mucho. Desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista de la mujer, ¿cuál es el daño que puede pasarle a una mujer o que realmente le sucede? ¿Cuál es el daño a una mujer que se practica el aborto? Ahí te va. La complicación más común y la que nos llegan es literal hemorragia. O sea, se pueden morir. Una mujer que se practica un aborto se te puede sangrar. Por eso se espantan y te llegan luego al hospital. Otra causa que puede pasar, y hasta el porcentaje lo dice es muy alto, que con todo y que tomen las pastillas, hay hasta 15% de probabilidades que el aborto sea incompleto. O sea, va a haber necesidad de que se le haga el legrado, y al tener partes de restos ovuloplacentarios o del bebito todavía dentro de la matriz, se les puede infectar. Y literal, ahora sí que se pudre la matriz, y a veces te pueden llegar con abortos sépticos, y a mí me ha tocado quitar un útero, porque el útero literal llega ya todo apestoso, ya llega podrido. Otra de las complicaciones que ya es menos común, pero muchas lo hacen, lo que te comento de que se meten ganchos o para intentar ellas limpiar y se perforan, hay perforación uterina, y pues también es una urgencia, tú tienes que llegar y la tienes que abrir y tienes que cerrar el útero. También otra complicación puede ser, porque mucho depende de la marca del medicamento que compren, no todos son igual y muchas veces el que le venden es genérico y las dosis tan altas no abortan, y eso causa que el bebecito nazca con algo que se llama síndrome Moebius, que el bebito sufre cierta parálisis facial de los músculos faciales. En otro de los casos puede llegar a tener las mujeres hasta infertilidad. De tantas veces que se puede hacer un legrado, hay algo que se llama síndrome de Asherman, que se llaman sinequias uterinas. El útero se pega y por lo tanto ya no se puede implantar el bebecito. O sea, es muchísimo. Lo pintan como algo, como un procedimiento, como si cualquiera lo pudiera hacer, cuando la verdad todo, o sea, es algo que lo tendría que hacer un especialista, todos estos procedimientos. Desde el punto de vista de la criatura abortada, pues va a sonar de pronto muy crudo, pero ¿qué le pasa a esa criatura? ¿Desde qué momento empieza a sentir dolor cuando lo están abortando? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí?
Literal se escucha muy duro, pero sí es un asesinato. O sea, cuando alguien se provoca un aborto, es un asesinato premeditado. ¿Por qué? No lo digo yo, no lo dice mi fe, lo dicen los libros de embriología. Una nueva vida en desarrollo inicia desde el momento de la concepción. Son diferentes etapas de la vida, que le quieran cambiar el nombre, feto, embrión, simplemente son etapas. Se le llama embrión a los primeros 56 días, primeras 8 semanas por la formación. A partir de la semana 8 se llama feto, pero es como nosotros ahorita. Yo antes fui, ahorita soy un adulto, antes fui un adolescente, antes fui un niño, antes fui el preescolar. La etapa de la vida no te cambia si hay vida o no. O sea, tanto vale la vida de un bebé que la de un señor anciano. El famoso mito de si hay dolor o no hay dolor, eso claro que existe el dolor. Antes no se sabía que hubiera dolor porque no había la tecnología. Ahorita desde el año 2009 ya hay varios lugares donde se hace cirugía fetal. Por ejemplo, acaba de ser muy famoso acá en Ciudad de México, en Jalisco ya se hace cirugía fetal para reparar problemas de columna, problemas cardíacos. Recientemente acabo de leer que esta semana o la semana pasada en Ecuador también ya se hace cirugía fetal. O sea, sí existe. Las vías del dolor del bebecito inician desde las 8 semanas. Obviamente va teniendo desarrollo, uno se empieza en la carita, después las extremidades, pero claro que hay. De hecho, hay estudios que te dicen que un bebé, un producto de unas 22, 23 semanas, tiene más dolor que uno de término, por lo mismo que todavía no se forman los neurotransmisores o los centros contrarreguladores del dolor. Es decir, hasta el producto podría tener mucho más dolor, y para eso ya hay artículos, ya hay muchos artículos que te hablan del dolor fetal, de la anestesia que a veces tendría que poner un poquito más. Pero pues todo, como te estás fijando ahorita, todos son modas, todos son ideologías. Se inventan o se repiten tanto una mentira hasta que la quieren hacer verdad. Lo de las famosas cifras, tú lo viste en Argentina y en su momento lo debe haber pasado a Colombia, y que lo dicen abiertamente: por aborto mueren 100 mujeres al día, 1000 al mes, y eso es una mentira. O sea, datos de Secretaría de Salud del año 2020, tan solo en México no existió una sola muerte por un aborto clandestino. ¿Por qué? Porque te llegan las pacientes y a mí me llegan, como te la estoy comentando, hemorragia que la paras con su legrado, perforadas que la abres y le reparas el útero. O sea, ellas solitas se complican, pero si lo ves los datos y los números fríos, no mueren por abortos clandestinos, no mueren por eso. ¿Cómo un hombre como usted, tan joven de 31 años, decide hacerse provida y médico también? Mira, lo provida viene desde que soy católico, soy practicante. La vida se respeta desde el inicio hasta el final de la muerte natural. Yo soy la creencia que le pertenece a Dios. Uno no es nadie para decir quién vive y quién no. Eso ya es jugarle a ser Dios. Y ahorita se ve muy, no sé, hasta es raro, porque la mayoría de los médicos prefieren no meterse en esos problemas. Por eso cuando uno alza la voz, como que hasta te ven raro. Pero el hecho, yo quise estudiar medicina principalmente porque el médico era reconocido, o supone que el fin del médico es, antes como dice, como el latín del primum non seré. O sea, antes no dañar, siempre tratar de buscar y tratar de ayudar a la gente, al enfermo, o si no mismo dar consuelo. ¿Usted nació en qué parte de México, doctor? Yo nací en Jardines de Santa Clara, México. Eso. Ahorita radico en Jalisco. Jalisco. México se parece un poco a Colombia en el grado de violencia que existe por causas del narcotráfico, incluso por causas culturales. Vuelve mi pregunta: ¿cómo es posible que un médico tan joven, un hombre tan joven como usted, médico, sometido a toda la propaganda que incluye el feminismo, el globalismo, incluye toda esta agenda que quiere sacar a Dios de la vida del hombre? ¿Cómo es posible que una persona tan joven se vuelve provida? O sea, de crianza, de educación en el colegio, ¿cómo fue eso? Yo creo que es de educación de la familia. Vengo de familia católica.
muy creyente, practicante, Antes. y yo siento que es de ahí. Excelente. ¿Ha tenido usted problemas con esta visión? Digamos, usted es casado, perdón. Sí, soy casado. Imagino que ella también es provida, por supuesto. Sí, claro que sí, mi mujer es muy ¿Tienen hijos? provida, me apoya en todo esto. ¿Tienen hijos? Sí, tengo 2 hijas y uno en camino. Qué maravilla. ¿Qué problemas se le han presentado a usted por esa posición como médico? Además que debe ser bien doloroso para los grupos feministas porque usted está hablando desde el punto de vista científico. ¿Qué problema le ha traído eso de pronto con su trabajo? ¿Qué ha pasado? Te comento, Ricardo, hacen mucho ruido las feministas, y eso ha pasado, tú te has fijado en grupos de otros empleos que a veces sueltan un comentario y le hablan a las empresas y los buscan correr. Conmigo no fue la excepción. Marcaron, me quisieron levantar denuncias por falsas, por violencia obstétrica, se hacen pasar por pacientes, pero gracias a Dios la medicina siempre, para cuando ves un paciente tienes que hacer algo que se llama un SOAP, subjetivo, objetivo, análisis y planes. La persona te puede decir misa, te puede decir todo un choro, pero al final de cuentas la historia clínica, el objetivo, lo que ya a la hora de evaluar es lo que al final es. Es decir, ellas pueden decir que yo actué mal, que yo quise hacer 1000 cosas. El expediente clínico ahí está, se ve cómo llegó la paciente, se ven los signos vitales, se vio que estaba en peligro su vida, y al final de cuentas lo que yo hice fue eso, atenderla y gracias a Dios ayudarla a que su vida se mantuviera bien. Así que, pues sí, es tedioso, porque son documentos, o sea, de que te estén llamando, tengas que contestar, aclarar cosas, pero pues mientras obres bien, yo sé que Dios está conmigo y es lo que me mantiene fuerte en esto. Perfecto. Esta defensa de la vida la hace usted, doctor, desde el punto de vista, digamos, puramente personal, desde el ámbito personal y profesional, o está involucrado en algún movimiento pro vida a nivel nacional, internacional. ¿Cómo es? ¿Cómo funciona ahí? Todo partió desde el punto de desde el punto de vista de mis valores, de ayudar y tratar de transmitir lo que yo pienso, mi fe. Yo, Ricardo, es una larga historia, pero pues por lo mismo de que de mi juventud, pues cometí algunas tonterías, a lo mejor pues no sé, como que me reformé en cuanto, como hombre, pues. Pues me gustaba el coqueteo, me gustaban todas esas cosas. Tuve mi cambio y yo le doy muchas gracias a Dios y trato, ahora sí que mi fe más mis obras, así que trato de mostrarlo eso con mi trabajo, mi día a día. Y pues es una forma, ahora sí que pasó, actué como pensaba que era lo correcto, me hice un poco pues viral en lo de las redes y desde ahí tuve invitaciones y sí, ahorita pertenezco, por ejemplo, a un grupo que se llama Jubi, que es de jóvenes pro vida, estoy muy activo en redes en todo esto de los movimientos pro vida. ¿Qué va a pasar en México con con el tema del aborto? Si usted cree que se va a legalizar a nivel nacional o la presión de los católicos practicantes y de los cristianos es tan fuerte que eso no va a pasar. ¿Qué es lo que usted cree? Mira, como bien lo mencionaste desde el inicio de la plática, México es un país muy católico. Antes yo lo veía muy imposible, pero tú sabes cómo se maneja el gobierno y esto es una agenda, no me queda duda, promovida por la ONU, por la OMS, en donde sí, no me queda ninguna duda que se oferta pues dinero a cambio de que se aprueben estas cosas. Yo mismo dentro de las instituciones, yo tengo documentos, como te lo hice llegar, donde todavía siendo ilegal esto, se está promoviendo o hay agendas donde se dice hay que ir introduciéndolo. Ahorita está muy fuerte también lo del debate a nivel de los diputados, los senadores. Es algo que se quiere hacer, pero tengo fe que pues vamos a poner una gran oposición para que esto no pase. Al final de cuentas, si se llega a suceder, y además es un negocio, porque yo no lo veo factible. Mínimo en las instituciones públicas, hay muchas urgencias de verdad, ahorita con lo de la famosa pandemia, o sea, no hay cabida
en instituciones para que tú puedas decir, oye, hoy voy a pasar un grado programado, un aborto, no se puede, yo no le veo. Va más como para meter instituciones, bueno, las de las Planned Parenthood, meter clínicas abortivas donde lo que terminen es lucrando y que venga de nuestros impuestos. Va más por ahí. Pero espero que pues, México es un país que se las vamos a poner difícil. ¿Hay acompañamiento de los políticos, de algunos políticos en México que acompañen esta visión pro vida? Sí, existen dos, conozco, bueno, ahí también están muy activos en redes. Uno es de Nuevo León, Monterrey, el diputado Carlos Leal, y una es de Querétaro, la diputada Elsa Méndez. Pero en general ahorita me imagino que como en Colombia, en todos lados, o sea, no existe una verdadera oposición, o es muy triste decir que ahorita no existe un partido que en verdad se pronuncie por la familia y por la vida. Creo que ya es algo, como te menciono, muy global, algo que, no sé, por desgracia hay poca gente que sale a alzar la voz. ¿Usted ha pensado lanzarse a la política para llenar ese vacío? No, no creo. Me mandarían matar, duraría una semana. Es lo que hablo con mi mujer. Yo digo, se pudieran hacer tantos cambios, buscar ayudar a la gente, pero nada, yo siento que ese mundo esos lados están podridos, ¿no? Doctor, ¿alguna recomendación para estas feministas que quieren abortar y promover el aborto incluso en adolescentes y en otras jóvenes? Sí, que sean conscientes que la vida inicia en la concepción, que lo que están haciendo es un asesinato, es un acto premeditado, y lo mejor, o sea, que, como dice la Biblia, la verdad los hará libres. Estudiar, informarte, ver que no sigan ideologías, que siempre busquen informarse, que cuestionen todo, que no sigan moditas, o sea, las cosas no es así, la mejor forma de actuar es siempre con la verdad, yo es lo que creo. Bueno, muchas gracias, muy interesante esta entrevista. No, muchísimas gracias, Ricardo, por la invitación, estamos aquí para servirte. Gracias. Ojalá decida algún día lanzarse a la política porque necesitamos políticos honestos, pro vida, cristianos, que ayuden a mejorar nuestra pobre América Latina, porque en realidad esto es obligación de los cristianos, no creo que deba ser una opción, sino es una obligación. Muchas gracias, doctor. Sí. No, muchísimas gracias a ti por la invitación.